Lección número 3. Solo triunfa el que es sensible al Espíritu de Dios. Texto central. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El pensamiento central. El que está presto a la voz del Espíritu Santo actuará conforme a su voz y confiará en que su Dios obrará, sabiendo que para el Señor no hay nada difícil y salva con muchos o con pocos. Los objetivos de esta lección son los siguientes. Entenderán la importancia de la actitud de la persona que confía en Dios y está presta para hacer su voluntad. Número 2. Reconocerán que hay que actuar una vez entendamos cuál sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y número 3. Comprenderán que siempre habrá un resultado favorable para aquellos que están prestos a escuchar y actuar en favor de la voz de Dios. El bosquejo de la lección es la primera parte, la actitud de uno que confía en su Dios. Número 2, estrategias para confirmar el favor de Dios. Número 3, confirmación del favor de Dios. Y número 4, actuando bajo la confianza del favor de Dios y viendo el resultado. Y estaremos en 1 Samuel capítulo 14, versos del 6 al 16. El pueblo de Israel estaba enfrentando un significativo cambio de gobierno de uno teocrático donde Dios gobernaba a una monarquía donde era el hombre el que iba a gobernar. Dios elige a Saúl como el rey de Israel y mientras Samuel acompañó a Saúl en el gobierno del pueblo, todo parecía marchar con normalidad y con éxito. Sin embargo, en su segundo año todo fue decayendo debido a sus malas decisiones. El rey Saúl reunió a sus tropas para pelear contra los filisteos en su segundo año de reinado. Escogió un contingente de 3,000 soldados, los cuales 1,000 soldados estaban bajo el mando de Jonatán, su hijo, y 2,000 soldados estaban bajo su mando. El versículo 3 dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Esto provocó la reacción inmediata de los filisteos, ya que los filisteos se pudieron haber resentido por la hazaña de Jonatán. Y Saúl hizo tocar trompeta y se decretó un levantamiento general de tropas hacia el campamento de Gilgal. El ejército filisteo superaba en números al pueblo de Israel, pues eran como la arena que está a la orilla del mar y tenían 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. Esto provocó miedo a los hombres de Israel al verse superados por número y recursos ante los filisteos, de tal modo que se escondieron en cuevas, fosos, peñascos y en rocas y cisternas. Saúl como líder fue probado por Dios. Saúl en su desespero por ganar la batalla y al ver que Samuel no llegaba conforme al plazo de 7 días para ofrecer holocausto a Jehová, decide ofrecer el sacrificio, cosa a la cual no le correspondía. Ante su desobediencia, Jehová le dejaba saber que su reinado no sería duradero y Saúl vuelve a Gaba para pasar revista y solo cuenta ahora con 600 hombres. Los filisteos se convirtieron en los amos de la tierra al desarmar a los hebreos dejándolos sin herreros. En esta lección veremos que a pesar del estado de abatimiento y degradación en la que se encontraba el pueblo a causa de la desobediencia de un rey, Jehová se glorificó. Esto es así porque hubo un líder que estuvo presto a obedecer y creer que su Dios era más grande que cualquier ejército poderoso y que éste podía salvar con muchos o con pocos hombres o con pocos recursos. Primera parte, la actitud de uno que confía en su Dios. Leemos 1 Samuel 14, versos 6 y 7. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. ¿Qué era un paje de armas? Un paje de armas era uno que acompañaba a su señor y le llevaba las armas y se las daba cuando las necesitaba. Vamos a ver el papel del paje de armas en el liderazgo, que era bien importante para Jonatán. Jonatán le dice a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Una guarnición era el término hebreo
para designar un contingente permanente de soldados. Los filisteos fueron un pueblo originario del Bronce Reciente, del cual existen testimonios en diferentes fuentes textuales o arqueológicas, pero numéricamente y en armamento estaban mejor preparados que el pueblo de Israel. Jonatán y su paje de armas emprendieron un viaje arriesgado hacia los filisteos. Esta hazaña no se la hizo saber a su padre, probablemente sabiendo que si lo informaba, Saúl no lo iba a dejar ir. Está en 1 Samuel capítulo 14 y verso 1. Como sabemos, Jonatán era el hijo de Saúl. Era un hombre de guerra y estaba dispuesto a enfrentar al ejército filisteo con valentía y sin ningún temor. Fíjese, estamos leyendo en esta escritura, ¿verdad?, que al Jonatán tomar esta decisión de ir a la guarnición de los filisteos, tenía que hacerlo por un camino bastante complicado. Envolvía a pasar por unos peñascos agudos. La cumbre del peñasco hacia Micmas estaba ocupada por la guarnición de los filisteos. Por el lado de este precipicio aislado, Jonatán y su paje de armas iban a hacer su avance, o sea que iban a dar una vuelta para poder llegar al campamento de los filisteos. Jonatán le hace el llamado a su paje de armas, diciendo: pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ciertamente ya los israelitas habían decidido detener el ataque y aguantarse mientras quizá buscaban una estrategia para poder llegar al ejército filisteo. Así que cuando le dice con esta expresión, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, Jonatán deja ver que hay una clara diferencia entre el pueblo filisteo, que no le pertenece a Dios, y el pueblo de Israel. Por lo tanto, los filisteos no contaban con la protección de Dios, a diferencia de Israel, que sí le pertenecía a Dios. Así que no había que temer, porque cuando el Señor está con su pueblo, Él lo respalda y Él lo bendice. La iglesia le pertenece al Señor, a Jesucristo. Por lo tanto, contamos con el favor y la protección de Dios en todo momento, así que no hay que temer ante la opresión del enemigo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En la parte B de este versículo, que es bien interesante, ¿verdad?, Jonatán demuestra la confianza que tiene en Dios. Fíjese que dice: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Así que Jonatán confiesa que como la salvación vendría de Dios, la manera de hacerlo podría ser con mucha gente o con poca. Él estaba confiado que aunque fuera con dos, Jehová les podría dar la victoria. Esta actitud de Jonatán contrastaba mucho con la de su padre, el rey Saúl, cuando por su desesperación y temor de quedarse solo en la batalla, actuó de manera precipitada, desobedeciendo la orden de Dios. El cristiano verdadero actuará con valor y con la confianza de que no importando la situación, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 7 podemos ver la actitud del paje de armas ante la orden de Jonatán. Se puede ver la fidelidad y confianza de este servidor hacia Jonatán. Este paje de armas entendió que lo que había en el corazón de Jonatán era de parte de Dios, por lo tanto podía contar con su apoyo. Fíjese que le dice, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Ellos no representaban una fuerza mayor para el ejército enemigo, pero mientras todos los demás tenían miedo, se habían escondido en peñascos, en cuevas y en diferentes lugares, ellos confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército enemigo no restringía la capacidad de Dios para ayudarlo, y Dios honra la fe de aquel que confíe en él. Dios premia la fe, Dios honra a aquel que le honra, Dios honrará a aquel que le honra. Por lo tanto, el papel de Jonatán es bien importante, porque vemos también en Jonatán la actitud de que no quería irse derrotado. Nosotros los creyentes tenemos que luchar contra viento y marea,
y no permitirle al enemigo de las almas que nos venza en medio de las circunstancias de nuestra vida. Puede ser que las circunstancias de nuestra vida sean bien difíciles, puede ser que veamos todo oscuro, puede ser que no haya alternativa, pero si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nosotros los creyentes tenemos que aprender a confiar y a tener la actitud que tuvo Jonatán. Solo triunfa el que es sensible al Espíritu de Dios. Cuando usted obedece, cuando usted escucha la voz de Dios, Dios lo bendice y Dios está dispuesto a honrar su fe si usted confía en el Señor. La segunda parte de esta lección es estrategias para confirmar el favor de Dios. Leemos los versículos del 8 al 10. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Jonatán establece señal, una prueba de la voluntad divina para poder estar seguro sobre cuál fuera la voluntad de Jehová respecto a si debería atacar a la guarnición filistea. Él estaba resuelto en que la obra que se hiciera contara con el favor de Dios. Solo de esa manera podría asegurar la victoria. Así también nosotros, la iglesia, debemos estar sensibles a la voz de Dios, cuál sea su voluntad sobre nuestras vidas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La señal era la siguiente: si al mostrarse ante los filisteos, estos les indican que debían esperar para que los filisteos fueran al encuentro con ellos, significaba que no deberían proseguir con lo planeado, porque posiblemente se convertiría en una emboscada. Y entonces Jonatán y su paje de armas iban a quedar completamente encerrados. Sin embargo, si los filisteos les invitaban a subir hacia ellos, entonces entenderían que Jehová les había entregado en su mano a los filisteos. De eso respondería o dependería si procedían o no ante estos planes. Jonatán sabía que todo éxito dependería de la buena voluntad de Dios y de su poder. El cristiano verdadero entiende que a pesar de sus talentos y capacidades, no son suficientes para lograr un objetivo, sino que reconoce que solo depende de Dios y su poder, y solo a Él se le atribuye toda gloria. Siempre debemos esperar, actuar conforme a la voluntad de Dios. No debemos precipitarnos, no debemos apresurarnos, no debemos cambiar el panorama. Tenemos que dejar que Dios sea el que tome el dominio de todas las situaciones que nosotros enfrentemos en nuestras vidas, porque a la larga lo que Dios quiere es que su nombre sea glorificado y que nosotros tengamos una actitud de sensibilidad para entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En esta tercera parte nos habla de la confirmación del favor de Dios. Primera de Samuel 14, versos 11 y 12. Dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Fíjese que Jonatán había puesto una señal. Dios le confirma esta señal porque a los filisteos verlos le dicen que suban, y se dan cuenta que habían tenido la valentía de salir del escondite. Lo que no sabían los filisteos era que solamente iban dos hombres, Jonatán y su paje de armas. No iba todo el ejército de Israel, no iba Saúl con sus hombres de guerra, solamente iba Jonatán y el paje de armas. Llega la confirmación divina. Los filisteos no consideraron posible que dos hebreos subieran con la intención de atacarles. Los consideraron como desertores, como que en vez de huir y esconderse, se presentaban para: mira, vamos a hacer una tregua, vamos a hacer un pacto,
vamos a dejar esto así como está. Pero los filisteos hacen esa expresión en forma de burla. Mira, los hebreos salieron de las cuevas donde se habían escondido. Algo similar ocurrió con Goliat, cuando despreció y tuvo a David en poco, cuando le salió al encuentro durante el enfrentamiento con los hebreos, cuando le dice, me vienes a atacar como si yo fuera un perro, con palos y con piedras. Lo que no sabía él es que David iba dirigido por el Espíritu de Dios. Mucha gente a veces tiene en poco al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, que se burlan y hasta amedrentan con sus acciones para tratar de frenar la encomienda recibida por Jesucristo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, lo dice en Juan 16:33. También dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Una de las cualidades que define a un buen líder es la valentía de carácter, esa entereza, el poder enfrentar las situaciones de la vida con valor, ponerlas en oración delante de Dios y esperar que sea Dios el que obre en medio de cada situación. Los filisteos invitan a subir a Jonatán pensando pues que eran dos pobres personas que iban por allí y que no iba a pasar absolutamente nada. Pero lo que desconocían los filisteos es que esa era la señal que Jonatán le había puesto a Dios para entender que Jehová los había entregado en sus manos. En el verso 6, Jonatán dijo, quizá haga Jehová algo por nosotros. Hermano, Dios siempre va a hacer algo por ti y por mí. Dios siempre va a actuar en favor de su pueblo. Dios siempre va a actuar a favor de sus hijos. Dios va a pelear por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces nosotros queremos enfrentar las situaciones de la vida y los problemas peleando con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con la sabiduría humana que tenemos, pero cuando dependemos de Dios y dejamos que sea Dios el que nos dirija y ponemos todo nuestro panorama en las manos del Señor, el Señor se encargará de poner todas las cosas en orden y de establecer su voluntad en medio de cualquiera sea la situación por la cual usted está atravesando. Amén. Jonatán ahora no tenía dudas que contaba con el favor de Dios. Jehová los ha entregado en manos de Israel. La fe de Jonatán fue fortalecida y junto con él la de su escudero de marchar junto a él, ya que la victoria estaba asegurada. Fíjese lo importante que es en el liderazgo tener firmeza, tener fe, confianza y que la persona que sirve y ayuda en el liderazgo pueda también entender la visión. Amén. Entender la visión y entender la encomienda de un líder de Dios. Cuando los que sirven a un líder o los que trabajan junto al pastor de una iglesia no entienden la visión, no pueden trabajar a favor del propósito de Dios. Amén. Y entonces las cosas no pueden salir bien. La iglesia de Jesucristo cuenta con la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios para todas sus decisiones, para todas las cosas que tenga que hacer para hacer la obra del Señor, aun en los tiempos en que nos ha tocado vivir, que hemos estado pasando por diferentes pruebas y diferentes dificultades que han venido a traer mucho desánimo a mucho pueblo de Dios. Tenemos que seguir marchando en fe conforme a su voz y su dirección. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad y debemos confiar plenamente en que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a salir en medio de la batalla, en medio de la guerra, a tener la victoria porque ya Él es un vencedor. Si Él venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesús de Nazaret.
La cuarta parte de esta lección, actuando bajo la confianza del favor de Dios y viendo el resultado. Primera de Samuel 14, versos del 13 al 16. Ustedes escuchan alrededor ruidos de los perros ladrando y motoras corriendo por ahí, ¿verdad? Amén, hermano, disculpe esa y muchas más. Mire, dice, y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Aleluya. Jonatán y su paje de armas entran en plena acción. Una vez ya confirmada la señal, no había duda de que el Señor acudiría en su ayuda. Los hombres que habían visto subir por los peñascos a Jonatán y su paje de armas fueron sorprendidos y muertos, y tuvo como resultado la muerte de 20 hombres filisteos. El elemento sorpresa obviamente fue vital e importante en esta acción militar realizada por Jonatán y su paje de armas. Esta hazaña confundió a la guarnición de los filisteos y provocó pánico. O sea, ellos al ver que comienzan a caer muertos, dice, pero ¿qué está pasando? El ejército de Israel ha subido para acá a atacarnos. Gloria al Señor. Justo en ese momento, cuando había gran pánico, ocurrió un gran temblor. Así que Dios movió la tierra para hacer saber que quien tenía el dominio era Él. Movió el elemento de la naturaleza para favorecer al pueblo de Israel. Así que eso causó una mayor consternación en la guarnición de los filisteos. Dios movió los elementos de la naturaleza porque Él es el que tiene el dominio de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amén. Aquí vemos la mano de Dios operando a favor de este hombre de fe. Jonatán empleó su fe y el resultado fue de Dios. De igual manera, nuestro Dios operará a favor de nosotros si tan solo confiamos en Él y si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. Le diríamos a este monte, muévete de aquí para allá y se moverá. Eso es en el sentido figurado, lo que quiere decir que lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Dios no necesita multitudes para hacer una gran obra. Con una sola persona que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios y sea sensible a la voz del Espíritu, Dios puede hacer grandes cosas. La conmoción y la consternación fue tan grande que a la distancia los centinelas, los que vigilaban del ejército de Saúl, divisaron la multitud filistea turbada, descontrolada. Empezaron a confundirse los unos a los otros por cuanto Jehová los había confundido y turbado. Esto provocó que Saúl y el pueblo cobraran ánimo para hacerle nuevamente frente a los filisteos. Los que estaban escondidos en las cuevas, al oír que los filisteos huían, también los persiguieron. Jehová había salvado a Israel por medio de un hombre, por medio de un joven que confió en Dios, prestó atención y obró conforme a la voluntad de su Dios. Así nuestro Dios operará a favor de aquellos que confíen, no en sus propias fuerzas o talentos, sino en Jehová, el cual es poderoso en salvar con muchos o con pocos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso es cuando el Señor respalda la fe de su pueblo, cuando hay alguien dispuesto a no dejarse derrotar por el enemigo, hermano. Cuando hay alguien dispuesto a decir no, el pueblo puede estar desanimado, el pueblo puede estar turbado, pero yo confío en Dios y en el nombre de Jesús de Nazaret voy a moverme a favor del pueblo. Amén. Así que el rey Saúl
Obviamente, a causa de su desobediencia, llevó al pueblo a un estado de miedo y de pánico ante los enemigos, ante los filisteos. Esto condujo al pueblo de Israel a un estado de decaimiento moral y espiritual. Muchas veces, por las consecuencias de nuestros actos, caemos en un estado de confusión y temor, el cual nos paraliza ante las situaciones que estemos enfrentando. Esta historia, que es muy sencilla, es muy corta, ¿verdad? Breve, nos enseña y nos anima a que no importando la condición en la que podamos estar atravesando, si prestamos oído y confiamos en nuestro Dios, obtendremos la victoria con su ayuda. Jonatán no se limitó a quejarse, no le hizo caso a su papá, entendió que su papá estaba ya fuera de la voluntad de Dios, entendió que ya Saúl había perdido la visión y él tuvo la visión. Jonatán no se quiso ir derrotado, dijo, hay que luchar, hay que pelear, hay que enfrentar al enemigo, hermano. Uno no se puede esconder, hay que enfrentar las circunstancias de la vida y luchar con valentía. Hay que tomar decisiones, hay que trabajar por lo que se quiere, hermano. Si no trabajamos por lo que queremos y no trabajamos por la victoria, Dios no nos va a dar la victoria. Si usted se rinde, si usted deja de confiar en Dios, Dios no lo va a respaldar. Él no se lamentó ante la afrenta de un pueblo incircunciso, un pueblo que no tenía la señal del pacto, un pueblo que no tenía a Dios. Él sabía quién era su Dios, el Dios de sus padres. Se esforzó y pidió señal a Dios para actuar contra la guarnición enemiga. Jehová estuvo con él, le confirmó y prontamente Jonatán junto a su paje de armas emprendió una hazaña arriesgada e imposible para muchos. Pero no lo limitó a continuar su subida entre peñascos, pues estaba seguro que ese día Jehová salvaría a Israel de mano de sus enemigos. Jonatán solo no hubiera podido vencer a todo un ejército, pero Dios estaba con él. Así que, como Dios estaba con él, dijo, déjame mover un poquito la tierra para crear un poquito de caos. Y ya que este hombre ha sido tan valiente y tan valeroso y ha sido tan intrépido, yo lo voy a respaldar. Amén. Jehová obra a favor del pueblo y de Jonatán y su paje de armas, dándole la victoria. El paje de armas pudo haberse echado para atrás y decir, mira, esto es una locura, Jonatán. Tú quieres que nos maten a nosotros dos. Pero su paje de armas fue fiel, demostró lealtad a su líder, demostró que estaba dispuesto a seguir lo que había en el corazón de Jonatán. Por eso le dijo, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo. Haz tu voluntad. Tú eres mi líder, tú eres mi jefe. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Esas son las actitudes que favorecen al liderazgo. Poder actuar a favor del pueblo, poder actuar a favor de que se logre un propósito y se pueda encaminar el propósito de Dios. Saúl vio todo esto y el pueblo cobró ánimo para volver a hacerle frente a su enemigo y los que estaban escondidos en cuevas salieron a pelear junto al pueblo. El ánimo de Jonatán levantó el ánimo y el espíritu del resto del ejército. Eso es lo que hace un hombre y una mujer de fe. Levanta el ánimo del pueblo. A veces el pueblo está decaído, a veces no hay fuerza, a veces creemos que el Señor no está con nosotros, pero con uno que se levante y diga, no, el Señor está con nosotros, nosotros vamos a confiar en Dios. Dios nos da completamente la victoria. Ese día Jehová salvó a Israel de un enemigo poderoso. Así que esto nos enseña que cuando una persona está confiada, presta y dispuesta a obrar conforme a la voluntad de Dios, provocará el favor de Dios hacia su vida y sobre un pueblo. La iglesia de Cristo no puede perder la visión, hermano, jamás, y el oído espiritual ante las circunstancias que le rodeen, sino que debe estar confiada y presta a la voluntad de Dios en sus vidas, y de esa manera se tendrá una victoria segura. Hay que confiar en Dios. Fíjese que Jonatán no tenía toda la autoridad para guiar a las tropas a la batalla, pero pudo comenzar. La idea es comenzar con uno que comience la batalla, con uno que salga al frente con fe. El Señor
va a obrar de manera especial. Amén. Así que cuando usted se enfrente a un obstáculo que esté más allá de su control, pregúntese, ¿qué pasos puedo dar ahora para encontrar una solución? Quizá unos pocos sean justamente lo que necesita para echar a rodar una situación para traer la victoria al pueblo. Demasiada gente lo que provoca son problemas, pero cuando se levanta uno en el nombre de Dios, entonces el Señor nos da la victoria. Así que una lección sencilla, solo triunfa el que es sensible al Espíritu de Dios. Abra su oído a la voz del Espíritu y actúe en favor de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. ¿Y qué tal si oramos a Dios? Le pedimos al Señor que nos permita escuchar su voz. Como dice un himno por ahí, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Verdad? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque a través de esta lección sencilla nos enseñas que hay que ser valiente y esforzado para obtener la victoria. Ayúdanos a vencer en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras dificultades. Te pedimos que le des una victoria grande a la Iglesia de Dios que ha estado atravesando por todas estas crisis después de la pandemia y que se presta para una apertura, ya que ha disminuido la incidencia del COVID-19, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. No importa las circunstancias que vengan, Señor. No importa los problemas que vengan. Ayúdanos a caminar con fe. Ayúdanos a tener valentía. Ayúdanos a tener valor. Ayúdanos a estar de rodillas delante de ti, Jehová, y humillarnos bajo la poderosa mano tuya. Enséñanos a confiar y a depender de ti. Y enséñanos a que tenemos que ser esforzados y valientes y que debemos estar dispuestos a escuchar la voz de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por esa iglesia que se ha mantenido en pie en medio de la crisis. Te damos gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Esta ha sido su hermana Aida Iris Ortiz Rivera, miembro de la iglesia Fuente de Salvación Misionera del barrio Almirante Sur de Vega Baja, que espera que el Señor te bendiga, te ayude y esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga.